La tierra de Guanajuato, vasta y generosa con sus pencas de agave que se alzaban hacia un cielo implacable, era el único mundo que Mateo había conocido. Cada amanecer, el sol pintaba de oro y ámbar los cerros áridos, y con él, el día de trabajo comenzaba en la milpa. Mateo, un joven de 20 años, alto y de complexión fuerte por el esfuerzo diario, sentía sus manos curtidas por el arado, por el contacto constante con la tierra seca. Pero su mente vivía en un lugar muy diferente. Un lugar de azul profundo y espuma blanca. Un lugar que solo había visto en los recortes de revistas viejas que guardaba como tesoros, escondidos bajo su colchón. Esos trozos de papel amarillentos, con imágenes vibrantes de surfistas deslizándose sobre olas colosales, eran su ventana a un sueño que parecía imposible. Transición, Mateo trabajando en el campo, con una mirada distraída hacia el horizonte. Flashbacks cortos de él observando las revistas. Desde niño, la fascinación por el mar había sido una chispa persistente en su interior, un contraste agudo con la aridez de su existencia. Siempre que un viajero pasaba por el pueblo y mencionaba la costa, los ojos de Mateo se encendían con una luz que nadie más parecía entender. Su abuela Elena, una mujer sabia con arrugas que contaban historias y una mirada que penetraba el alma, era la única que percibía la profundidad de su anhelo. El mar llama a quien le pertenece, mi hijo, le susurraba, con una mano cálida en su mejilla. No importa que tan lejos estés. El destino siempre encuentra su camino. Escena, mesa rústica en la cocina de la casa de Mateo. Don Ricardo, su padre, está desayunando. Don Ricardo, su padre, un hombre robusto y terco, con raíces hundidas en la tierra como el agave, consideraba los sueños de Mateo como fantasías dañinas. Para don Ricardo, la vida era el campo, la tradición, la responsabilidad. Deja de soñar despierto, Mateo, decía con voz grave, mientras el humo de su cigarro se mezclaba con el aroma a tortillas recién hechas. El mar es para los ricos o para los locos. Aquí está tu futuro, en esta tierra que nos da de comer. Mateo lo escuchaba, pero sus palabras rebotaban sin penetrar del todo. La televisión vieja de su tío, con su imagen granulada, a veces transmitía documentales sobre el océano, sobre criaturas marinas y, ocasionalmente, sobre surfistas. Esas eran las noches favoritas de Mateo. Se sentaba pegado a la pantalla, absorbiendo cada detalle, cada movimiento de las olas. Imaginaba la sal en su piel, la fuerza del agua empujándolo. Escena, Mateo ayudando a su padre a cargar la cosecha en una camioneta. Dos hombres desconocidos, viajeros, están charlando cerca. Un día sofocante de verano, mientras ayudaba a don Ricardo a cargar costales de maíz en la camioneta, una conversación casual interrumpió la monotonía del trabajo. Dos hombres, con gorras gastadas y mochilas al hombro, se detuvieron a beber agua en la tienda del pueblo. Sus voces, extrañas y lejanas, llegaron a los oídos de Mateo. Hablaban de un festival de surf en Oaxaca, de olas perfectas que rugen como leones, y de la energía vibrante de la costa. Describieron el sol eterno, la música que se escuchaba en cada esquina, la sensación de libertad que solo el océano podía ofrecer. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. No era solo un sueño, era un lugar real, accesible, con gente real que vivía de esa pasión. Escena, la habitación de Mateo por la noche. La luz de la luna entra por la ventana. Mateo mira las estrellas. Esa noche, bajo el manto estrellado de Guanajuato, Mateo no pudo dormir. La conversación de los viajeros resonaba en su mente, un eco constante que se mezclaba con el murmullo imaginado de las olas. Miró por la ventana, hacia las estrellas que parecían tan cercanas y tan inalcanzables al mismo tiempo. La abuela Elena, que dormía en la habitación contigua, había sentido la inquietud de su nieto. Se levantó y fue a su lado, sentándose en el borde de su cama. ¿Qué te pesa, mijo?, preguntó con voz suave. Mateo suspiró, el aire de la noche era fresco en su piel. Abuela, ¿crees que los sueños se pueden atrapar? Aunque parezcan imposibles. Elena le acarició el cabello. Los sueños no se atrapan, Mateo.
Se construyen. Y a veces, para construirlos, hay que tener el valor de dejar ir lo que se conoce. Su mirada era una mezcla de tristeza y comprensión. Ella sabía lo que él estaba pensando. Cierre del capítulo, Mateo tomando una decisión firme. Primer plano de sus ojos decididos. Sonido del viento. El sol apenas comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, cuando Mateo deslizó la pequeña mochila que había preparado por debajo de la puerta. Llevaba lo indispensable, una muda de ropa, unos pocos pesos que había ahorrado de sus modestas ventas de verdura, y una pequeña foto amarillenta de una playa, recortada de una revista vieja. Dejó una nota breve en la mesa de la cocina: papá, abuela, tengo que irme. El mar me llama. Volveré cuando sea digno de ustedes. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor. Sabía que su partida causaría dolor, especialmente a su abuela, pero la necesidad de encontrar su lugar en el mundo era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Caminó hasta la carretera principal, donde, después de varias horas, logró que un camión de carga lo llevara en dirección al sur. Los kilómetros pasaban lentos, y cada vez que miraba hacia atrás, el paisaje de su natal Guanajuato se hacía más pequeño, hasta desaparecer por completo. La sensación de libertad era embriagadora, pero también lo era el miedo a lo que encontraría, o a lo que dejaría atrás para siempre. La Roca del Diablo era un promontorio rocoso que se adentraba en el mar, un lugar donde las olas rompían con una fuerza atronadora. Apenas el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de rosa y púrpura, Mateo ya estaba allí, jadeando por la carrera, pero a tiempo. El toro, imponente y silencioso, lo esperaba de pie, su silueta recortada contra el mar. Sus ojos penetrantes evaluaron a Mateo de pies a cabeza. «Llegaste», dijo el toro con voz grave, sin rodeos. «Bien. Esto no es un juego, chamaco. El mar es un maestro exigente. Te dará todo si lo respetas, pero te quitará todo si lo subestimas». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de un entrenamiento brutal y transformador. El toro era un maestro implacable. No permitía errores, no toleraba la debilidad. Horas y horas en el agua, desde el amanecer hasta el anochecer. Mateo remaba hasta que sus brazos ardían, practicaba las posturas en la arena bajo el sol abrasador, y aprendía a leer las olas con una precisión que rozaba la telepatía. El toro lo empujaba al límite, a veces con gritos, a veces con un silencio que era más aterrador que cualquier reprimenda. «Siente el agua, Mateo», le decía. «Sé uno con ella. No luches contra ella, fluye con ella». Diego, fiel compañero, a menudo se unía a ellos. Mientras el toro se centraba en la técnica y la fuerza, Diego le enseñaba a Mateo los secretos de las corrientes, las mareas, la historia de las olas de la región. Le hablaba de los surfistas legendarios, de las leyendas marinas. Diego era el contrapunto amable a la ferocidad del toro, un amigo que lo animaba cuando el cansancio y el desaliento amenazaban con vencerlo. «Vamos, Mateo, un esfuerzo más. Ya casi lo tienes», le gritaba desde la orilla. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida de Mateo se centró en el mar. Diego le enseñaba los secretos de las corrientes y la historia de las olas de la región, mientras el toro lo entrenaba con una disciplina férrea. El toro era exigente, a veces incluso cruel en sus críticas, pero Mateo entendía que era por su bien. Pasaban horas en el agua, desde el amanecer hasta el anochecer, perfeccionando cada movimiento. Mateo desarrolló una fuerza física impresionante y una conexión intuitiva con el océano. Aprendió a leer el viento, a predecir las olas con una precisión asombrosa. Su piel se curtió por el sol, su pelo se aclaró, y su cuerpo se moldeó por el esfuerzo constante. Ya no era el joven tímido del campo. Hablaba con confianza, aunque seguía siendo reservado, y sus ojos reflejaban la calma y la determinación del mar. Diego y el toro se habían convertido en su nueva familia. Mientras tanto, en Guanajuato, la ausencia de Mateo pesaba como una losa. Su padre, don Ricardo, no dejaba de buscarlo,
preguntando en cada pueblo cercano, aferrándose a la esperanza de encontrarlo vivo. La abuela Elena, por su parte, aunque preocupada, mantenía una fe inquebrantable. Ella sabía que el mar lo había llamado, y confiaba en que algún día regresaría, transformado.